Ser Podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a este especial de Sucedió una noche colección. Ayer fue el Día de los Santos Inocentes, fecha que la mayoría de la gente identifica con el Día de las Bromas, pero que en realidad hace referencia a un momento mucho menos divertido de la Navidad. Id a Belén y matad a ese niño. Para estar seguros, haced que todo varón recién nacido en Belén perezca. Asegúrate de que ninguno escape. La matanza de recién nacidos que ordenó el rey Herodes, convirtiéndose así en uno de los grandes asesinos de la historia. Y de eso va nuestro especial, de famosos asesinos reales que han sido llevados a la pantalla. Para ello, hemos recuperado de nuestra antología 4 reportajes que nos va a presentar Jack Bourbon. Y como el tiempo es breve, empezamos ya mismo con el primero. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Jack Bourbon presenta Asesinos. Los récords mundiales de Guinness reflejan lo mejor de los logros relacionados con rebasar marcas, el más alto, el más bajo, el más rápido, el más pesado, en todo el mundo. ¿Qué tal, amigos? Estaba aquí viendo la tele un rato, un programa sobre el libro Guinness de los récords. ¿Sabéis que hay un indio que tiene el récord de los pelos en las orejas más largos del mundo? 13 centímetros le miden al tío. Son tan largos que incluso se los tiene que peinar y lavar con champú. Eso me ha llevado a pensar en nuestro asunto. Si hubiera un récord Guinness entre los asesinos en serie, ¿quién los tentaría? No lo sé con certeza, pero Henry Lee Lucas tendría muchas posibilidades de serlo. Déjenme que apague el televisor y les contaré su historia. Tengo por aquí unas grabaciones que os resultarán interesantes. Le conocí hace unos años, cuando asesoré a unos periodistas que querían entrevistarle en la cárcel. Así se expresaba Henry Lee Lucas poco antes de morir en prisión en el año 2001. Henry, déjeme preguntarle, ¿cuántos crímenes confesó? Over 3,000. 3,000? Yeah. Over 3,000. You spent a lot of time confessing. Su confesión le llevaría mucho tiempo. 2.5 years, 7 days a week. 2 años y medio a razón de 7 días a la semana. En 1983, Lucas se había convertido en una suerte de estrella mediática cuando empezó a confesar sus crímenes con todo lujo de detalles. Este es un fragmento de su declaración. ¿Qué edad tenía la víctima más joven? Un mes, fue un accidente. No vi al bebé hasta que fue demasiado tarde. La mujer lo llevaba en sus brazos y le disparamos. Para entonces ya se había creado un departamento formado por más de un centenar de policías encargados de comprobar todas sus confesiones. A menudo, Henry Lee Lucas les acompañaba a la escena del crimen para aclarar detalles específicos de cada asesinato investigado. A un tipo le disparamos 170 veces. Lucas había dejado su huella en 16 estados diferentes y las pesquisas, como contaba él antes, se prolongaron más de 2 años. Finalmente, la policía llegó a una conclusión. Estaban ante el asesino en serie más prolífico de la historia.
El tópico de que las mentes asesinas tienen su origen en una infancia violenta resulta de lo más evidente en el caso de Henry Lee Lucas. Mi madre era una puta. Recuerdo que cuando era niño traía hombres a casa. Ella me hacía mirarlo. Y también me pegaba. Mucho. En una de esas palizas perdió un ojo y le colocaron uno de cristal. Uno de los clientes de su madre introdujo a Henry en la zoofilia y el chico solía copular con perros y ovejas, a los que luego sacrificaba rajándoles el cuello. ¿Cómo era tu padre? ¿Mi padre? Conducía un camión antes de que le cortaran las piernas. En efecto, el padre de Henry era un alcohólico que había perdido las dos piernas en un accidente en la vía del tren. Un día, tras una discusión, su mujer le expulsó de casa y al día siguiente apareció muerto, congelado en el bosque. Después de aquello, Henry decidió marcharse de casa. Se convirtió en un delincuente y acabó pasando por varios reformatorios. En 1957 regresó a su casa con un solo propósito. Sí, maté a mi madre. Una noche, el día que cumplí 14 años. Ella estaba borracha y discutimos. Henry la mató a cuchilladas y, según confesó después al psiquiatra forense Richard Cohen, realizó el acto sexual con su cuerpo sin vida. Me dijo que no le gustaba el sexo con los vivos, le gustaba el sexo con los muertos. Lucas fue internado en un centro psiquiátrico en el que pasó 10 años. Al salir, todos le creían curado y su hermana aceptó que se fuera a vivir con ella. Pero Henry seguía lo suyo y al poco tiempo fue expulsado de la casa cuando degolló al perro de la familia. Después se casó con una mujer que tenía 2 hijas pequeñas y no tardó en abusar de ellas. Vino a mi habitación y me dijo que me quitara la blusa para ver lo desarrollada que estaba. Yo no quise, entonces se enfadó y me pegó. Y me dijo que tenía derecho. Me daba de comer y vivía en su casa, así que podía obligarme. Y lo hizo. Afortunadamente para las niñas, un día Henry, sin previo aviso, se marchó de casa y se lanzó a recorrer el país. Los 10 años siguientes los pasó viajando por todo Estados Unidos, cometiendo crímenes sin parar. Hola, ¿va a la ciudad? Sí, sube. A veces sus víctimas eran autoestopistas, otras entraba en una propiedad y asesinaba a sus dueños. Henry no lo hacía para robar o por otros motivos, simplemente disfrutaba matando. A diferencia de otros psicópatas, no elegía a sus víctimas, sino que actuaba sobre la marcha, improvisando, y luego continuaba el viaje. Lo más importante es moverse mucho. Entonces es más difícil que te cojan. También cambiaba constantemente de métodos para así evitar patrones que le delataran a la policía. Si disparas a la cabeza con un 45 cada vez que matas a alguien, eso se convierte en tu marca, ¿entiendes? Pero si a una la estrangulas y a otra la apuñalas, y a una la rajas y a otra no, la policía no sabe qué hacer. Piensa que hay 4 asesinos. En 1978, a su paso por Miami, conoció a Otis Toole, un pirómano homosexual dotado de una gran fuerza que con el tiempo sería conocido como el caníbal de Jacksonville. Henry encontró en él a un alma gemela. Me gustaría matar a alguien. Repítelo. Me gustaría matar a alguien. Vamos a dar un paseo, Otis. Henry violaba y asesinaba preferentemente a mujeres. ¡Traen aquí, Otis! ¡Quieta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Quítale la blusa! ¡Quítasela! ¡Oh, sí, Otis! ¡Muy bien! ¡La falda! ¡Adelante, Otis! ¡Eso es! Luego las asesinaba usando un cuchillo. Otis, en cambio, prefería matar a los hombres disparándoles. Después solían descuartizar juntos a sus víctimas. Otis, ¿necesitas ayuda o puedes hacerlo solo? ¿Estás mejor? Sí. Poco después, la pareja se convirtió en trío cuando apareció Becky, una sobrina de Otis de 15 años algo retrasada. Becky, este es Henry. Hola, Henry. Hola, Becky. ¿Qué tal estás? No se parece a ti en absoluto. Suerte que tiene. Becky se unió a los 2 hombres en sus andanzas. A veces llamaba a las puertas de las casas mostrando su inocente aspecto y cuando le abrían entraban de golpe los 3. Pero algo empezó a cambiar el día en que Becky y Henry se hicieron amantes. Te quiero, Henry. Supongo que yo también. Los 2 dejaron a Otis e incluso se plantearon llevar una vida normal. Durante algunos meses trabajaron cuidando a una anciana, pero al cabo de un tiempo Becky empezó a insistir en la idea de regresar con sus padres a Florida. ¿Tienes el billete? Aún no, pero estoy decidida. Podría irme ya. Podrías. Pero no pudo ser porque Henry acabó con ella a puñaladas. Después de hacer el amor con su cadáver, la descuartizó en el campo.
Más tarde, Henry hizo lo mismo con la anciana para la que trabajaban, pero ese crimen sí que dejó huellas, ya que la pareja era conocida en el vecindario y la policía no tardó en atraparle. En un principio, Henry solo estaba acusado de los asesinatos de Becky y de la anciana, pero unos pocos días sin cigarrillos ni café consiguieron que comenzara a revelar todos sus crímenes. Las mataba en cualquier lugar y de todas las formas posibles, estrangulándolas, con un cuchillo, disparándolas. Henry explicó que antes de descuartizar los cuerpos que diseminaba por distintos lugares, solía copular con los cadáveres. Supongo que es parte de mi vida. Necesito relacionarme sexualmente con los muertos. También contó por qué se decidió abandonar a Otis, que para entonces también estaba ya en la cárcel. Lo que realmente me tocó, creo, fue cuando él empezó a comerse a la gente. Eso me hizo abandonarle. A la mayoría de las víctimas que mataba les cortaba un trozo de carne y se lo comía. Yo no podía hacer eso. Henry Lee Lucas acabó admitiendo casi 350 asesinatos. Para los investigadores, muchos de ellos eran evidentemente ciertos, ya que Lucas conocía detalles que solo podía saber el asesino, pero otros resultaban bastante dudosos y las pruebas y las fechas que aportaba Henry no coincidían con la realidad. A pesar de ello, casi todos los casos se cerraron y Henry Lee Lucas fue juzgado y condenado a la pena capital. En 1985, el director John McNaughton vio un informativo en televisión acerca de Lucas y decidió inspirarse en su historia para escribir el guión de Henry, retrato de un asesino. La película se convirtió en un clásico de culto del terror moderno. ¿A qué es acojonante? Un poco increíble, ¿no? ¿Increíble? Está basado en un personaje real. Henry Lee Lucas se cargó a más de 300 personas antes de que lo cogieran. ¿Y eso te parece interesante? La hostia. La he visto 3 veces y cada vez me gusta más. La verdad es que la película se tomaba bastantes licencias con respecto a la historia real y contenía algunas escenas de gran atrocidad, lo que hizo que su estreno se paralizara durante 3 años debido a la calificación X que recibió en Estados Unidos. Si os acordáis de la película Caro Diario, había una secuencia en la que Nanni Moretti quedaba traumatizado tras asistir a una proyección del film. Durante unas horas he dado vueltas por la ciudad, intentando recordar quién me habló bien de esta película. Yo había leído una crítica en un periódico. Había leído algo positivo acerca de Henry. Me pregunto si el que escribe estas cosas no tendrá, aunque sea, un momento de remordimiento antes de dormirse. La película mantuvo durante algún tiempo la fama de Henry, que apuraba sus últimos días en el corredor de la muerte. Pero entonces saltó la noticia. El gobernador de Texas, George W. Bush, ha conmutado esta noche la pena de muerte a Henry Lee Lucas por cadena perpetua. El otras veces inflexible George Bush hijo, por entonces todavía gobernador de Texas, decidió salvarle la vida. Pero Henry no pudo disfrutar mucho tiempo de ella. En 2001 falleció en prisión por causas naturales. Su compañero Otis Toole había muerto de cirrosis unos años antes. Un brevísimo respiro musical mientras Jack prepara su siguiente reportaje. Esta canción de Elliott Smith habla del hijo de Sam, un asesino en serie que aterrorizó Nueva York en los años 70. Spike Lee dirigió una película sobre él en 1999. Nadie está a salvo de Sam. El siguiente asesino que nos trae Bourbon también fue llevado al cine, en su caso por Alex de la Iglesia. No te preocupes, querida, solo es un poco de gripe.
Con este caldo que me has traído y unas cuantas horas de sueño, mañana estaré como nuevo. Tengo la persona perfecta que te puede curar. Se llama Dr. Chang. Hace buenos diagnósticos. Que no te preocupes. Te da unas hierbas. El hombre es un genio. Ya. Te diagnostica por el pulso. Vale, de acuerdo. Le consultaré. No es nada químico, todo son sustancias naturales. Que sí. Helen Dukes tenía tumores vaginales. No me digas. Los médicos tradicionales querían operarla. Tomó las hierbas de Dr. Yang y le fueron remitidas. Bueno, te prometo que le llamaré. Venga, gracias. ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Por fin! ¡Ja! ¡Qué mujer tan pesada! ¿Qué tal, amigos? Estaba tratando de librarme de la vecina de abajo. Me la he cruzado en la escalera, me ha oído estornudar y al rato se ha presentado en casa con una cazuela de caldo humeante y oscuro. No lo voy ni a probar. Seguro que lo ha hecho con alas de murciélago o algo así. En el barrio es famosa porque siempre está con cosas de curanderos, amuletos y esos rollos. Su casa la tiene llena de santitos y muñecos muy raros a los que les pone velas y les hace ofrendas. Yo creo que practica el vudú o la santería. Y hablando de santería y ritos de magia negra, me acabo de acordar de un asesino que nos puede valer para el programa de hoy. Él y su grupo pasaron a la historia con el nombre de los narcosatánicos de Matamoros. Adolfo de Jesús Costanzo era el padrino y Sara Villarreal la madrina, dos asesinos que sirvieron de inspiración a Ales de la Iglesia para su película Perdita Durango, que en 1997 protagonizaron Javier Bardem y Rosy Pérez. La película no reproduce exactamente la vida de Costanzo, pero Alex utilizó muchos de sus rasgos personales y distintos episodios de su trayectoria sangrienta para escribir el guión. Aunque la realidad, como ocurre casi siempre, fue mucho más terrible y superó con creces a la ficción. ¡Van a matar a los chicos! ¡Son demonios! ¡Lo he visto en sus ojos! ¡Van a comérselos y volverán a por más! El 6 de mayo de 1989 acababa la pesadilla de los crímenes de los narcosatánicos de Matamoros. Su líder, Adolfo de Jesús Costanzo, moría de un disparo minutos antes de que la policía mexicana entrase en la casa donde se ocultaban él y su banda. ¡Mierda! ¡Muy bien, capullos! ¡Vea, soltad ¡Que te den por culo! ¡Más cabrones! Constanzo estaba determinado a no ir a prisión. Ordenó a sus seguidores que lanzaran puñados de dólares para distraer a los policías y poder huir, pero no consiguió su propósito. El asedio duró más de 2 horas. Finalmente, viéndose perdido, pidió a uno de sus discípulos que le disparara. Cuando la policía finalmente entró en la casa, solo pudo constatar el hecho. Está muerto. Todos los santos. Adolfo de Jesús Costanzo había preferido que no le cogiesen vivo para así mantener viva la leyenda que un día le convirtió en el llamado Padrino de Matamoros, el santero más famoso de la historia mexicana. Vamos, confía en mi ciencia. ¿Qué coño haces? ¿Atracar bancos o profanar tumbas? Un poco de todo, mi amor. Hoy he tenido un día bastante ocupado. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Adolfo de Jesús Costanzo nació el 1 de noviembre de 1962, Día de Todos los Santos, en Miami. Su madre solo tenía 15 años y su padre había muerto antes de que él naciese. Sus raíces eran cubanas, pero el niño y la madre se trasladaron por unos años a Puerto Rico. Vengo de una isla del Petit Caribe. 3 millas de largo y 1 de ancho. Cuando era pequeño solo había 2 coches y un día, por supuesto, chocaron. Tarde o temprano tenía que ocurrir. Era imposible que no pasara. Así funciona el mundo. Allí la madre empezó a extender el rumor de que su hijo tenía poderes sobrenaturales y le convenció a él mismo de que poseía un don especial. Tenía 10 años cuando me pusieron los collares. 1 por cada dios: Elegua, Yemayá, Changó, Obatalá y Ochun. Desde entonces
Mis collares me han protegido del mal. La cosa fue a más con el paso del tiempo e incluso llegaron a afirmar que Constanzo predijo el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. Esto solo ayudó a reforzar su fama y se convirtió en un auténtico sacerdote de la religión Palo Mayombe, un culto afroamericano. Había olvidado que eres un loco santero. Todos los santeros usan sus poderes para predecir el futuro, incluso los que estamos locos. Con la fama acumulada en Estados Unidos, llegó a México en 1983 y comenzó a organizar lo que sería un negocio muy lucrativo. Supongo que conoces al señor Marcelo Santos. ¿Ojos de Loco Santos? Nunca le llames así. A él no le gusta nada. Los periódicos solo lo hacen para chingarle. ¿Qué pasa, primo? ¿Trabajas para él ahora? I told you, man. Big business, big business. Primero se introdujo en el negocio de las drogas y una vez entró en contacto con las mafias del narcotráfico, les convenció de que sus ceremonias podían ayudarles en sus asuntos. Vivimos en una orilla del río. La de la gran luz. En el otro lado del río, la gran noche. Nos encontramos la fuerza para abrir. Si regresamos del otro lado, tendremos poder para dominar a los demás. Tenemos que devorar a nuestros enemigos antes de que nos devoren a nosotros. ¡Este es el Piraldo! Constanzo cobraba entre $8.000 y $40.000 por cada ceremonia. A cambio, aseguraba que limpiaba las almas y traía buena fortuna a sus clientes. Poco a poco fue complicando cada vez más sus rituales, hasta que surgió la idea de los sacrificios humanos. ¿Sabes? Deberíamos matar a alguien. Sí, matarlo y después comérnoslo. De esta forma, sus clientes quedaban más convencidos de la utilidad de las ceremonias. Entre sus clientes había capos y pistoleros del narcotráfico, pero también músicos famosos y gente de la alta sociedad. ¿Sabéis? Hay fuera hay un montón de gente que ha venido de muy lejos para ver esto y no podemos decepcionarles, así que uno tiene que morir. I'm tired! I'm so weak. And I'm lonely. En estos rituales, Constanzo no actuaba solo. Su ayudante era Sara Villarreal Aldrete, una joven de 24 años que se había convertido en su amante. Tú serás mi noche. ¿Tú qué? Mi suma sacerdotisa. ¿Me ayudarás en el ritual? Anoche lo soñé. Soñé que estaba lamiendo tu cuerpo. ¿De qué coño estás hablando? Soy un brujo, Carlita. Cubabalao. Es la regla ya. La mujer no solo participaba en las ceremonias, sino que también era la encargada de reclutar nuevos miembros para la secta. El santero convenció a sus seguidores de que serían invulnerables a las balas y podrían ser invisibles si seguían sus instrucciones. Debían fabricar un caldero y llenarlo con sangre, algunos miembros humanos, preferentemente cerebros de criminales o locos y de raza blanca, ya que supuestamente eran más influenciables por el verdugo. ¿Qué está pensando esa cabecita tuya? Pensaba que si secuestramos a alguien, debería ser un gringo. ¿Un güero? Fue así como secuestraron y asesinaron al joven Mark Kilroy. Necesito un buen sacrificio para calmar a los dioses. Pues este es el sitio perfecto. Esto está lleno de putos corderitos dando vueltas por aquí. Bueno, ¿cómo lo quieres? No sé, ¿qué tal uno rubio, alto, musculoso? ¿Te lo vas a comer o te lo vas a follar? Las dos cosas. Kilroy era un estudiante de medicina norteamericano que hacía turismo por México cuando tuvo la desgracia de toparse con Constanzo y su banda. El chico fue sacrificado en una ceremonia de los narcosatánicos a principios de 1989 y su espina dorsal sirvió para que el líder de la secta se hiciera con ella un amuleto. Para vivir hay que morir. ¡Oh, Dios mío! Exactamente. Piensa en Jesús. Su desaparición fue la causa de que la policía mexicana incrementara la persecución de los narcosatánicos, algo que hasta entonces habían conseguido evitar a base de sobornos. El FBI presionó a las autoridades mexicanas, que a partir de entonces empezó a acorralar a Constanzo y a sus seguidores. Me alegro de salir de viaje después de la ceremonia de esta noche, porque todo el mundo va a hablar de ella durante mucho tiempo. A pesar de que el cerco se estrechaba cada vez más y más en torno a él, el psicópata no cesó en sus actividades. Nos vamos mañana por la noche, así que tenemos tiempo para hacer nuestro pequeño show. He mandado a Adolfo al rancho para que lo prepare todo. Creí que con todo lo que está ocurriendo, probablemente olvidarías tu numerito, santero. ¿Numerito? ¿Estás loca o qué? No es un numerito y no puedo pensar en otra cosa, ahora más que nunca. Necesito un buen sacrificio para calmar a los dioses. En los rituales, los participantes bebían el contenido del caldero, lo que según ese culto afroamericano les proporcionaba una gran cantidad de poder.
De hecho, la cantidad de poder dependía del nivel de tortura infligida a los sacrificados, ya que el alma de la víctima debía aprender a temer a su verdugo, para verse sujeta a él por toda la eternidad. Los narcosatánicos solían colgar a la víctima del cuello con las manos libres para que pudiera mantenerse con vida agarrándose a la cuerda. Luego les sumergían en un barril de agua casi hirviendo y les mutilaban cortándoles los pezones y otros trozos de carne. ¡Que alguien le pare! ¡Sacadme de aquí! También practicaban el canibalismo, ya que creían que el mayor poder se conseguía si se comía el corazón de la víctima. Solo hay que pensar cómo hacerlo. Es fácil. Para alguien y dile, oye, perdona, soy una suma sacerdotisa de Palo Mayombe. ¿Puedo cortarte el cuello y comerte el corazón? En uno de sus rituales más brutales, mantenían al sacrificado con vida después de haberle cortado el pene y los dedos de los pies y de las manos. Entonces le abrían el pecho con un machetazo y le mordisqueaban el corazón mientras la víctima agonizaba. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Todos estos detalles se conocieron tras la detención de Sara Villarreal y otros miembros de la banda el mismo día que Constanzo murió. Buenas noches. Sus documentos, por favor. Sí, señor. Habían llegado hasta ellos porque la policía detuvo a uno de sus miembros en un control rutinario de carreteras en posesión de varios kilos de marihuana. Tras varias horas de interrogatorio, el detenido lo confesó todo. Las ceremonias de santería, las torturas, los asesinatos. Cuando la policía registró la finca que Constanzo usaba como sede para su secta, encontraron más de 100 kilos de marihuana y numerosas pruebas de sus rituales, entre ellas un caldero pestilente lleno de sangre seca y restos humanos. Alrededor de la casa había una fosa común con 13 cadáveres descuartizados, los sacrificados de los narcosatánicos de Matamoros. Además de la película de Ales de la Iglesia, sobre esta historia hay también una cinta de serie B muy mala titulada Los narcosatánicos y una producción mexicana protagonizada por el actor Humberto Zurita que se llama Persecución Infernal. Sara Villarreal, la principal cómplice de Constanzo, escribió en la cárcel un libro de memorias titulado Me dicen la narcosatánica, organizó la biblioteca del penal, montó un grupo de teatro y ha ganado varios certámenes carcelarios de literatura escribiendo cuentos. Se ha convertido en un personaje muy célebre en México que concede entrevistas cada cierto tiempo. En su versión, ella se presenta como una pobre chica que nunca supo muy bien en qué consistían las actividades del grupo y que prácticamente fue secuestrada por Constanzo. No debió opinar así el juez que la condenó a 647 años de cárcel que hoy en día cumple en la prisión de Santa María. They call me the drifter. I kill from town to town. Ain't no way of getting closer than the way I found. I started in Seattle, worked my way down south. Esta canción de los Green on Red se titula Drifter y habla de otro famoso asesino en serie estadounidense, Ted Bundy. Y ahora volvemos con Jack Bourbon, que ahora nos trae no uno, sino dos asesinos, una pareja. Nada, ni una. Pero ¿qué les pasa a las mujeres conmigo? Hola, ¿qué tal, amigos? Estaba aquí revisando una web de contactos de la que soy miembro y compruebo que no hay ni una respuesta. Ni una desde que me apunté hace ya 3 meses. Parece que mi perfil no atrae a las chicas. No sé, quizá debería cambiar esa foto en la que aparezco con mi pistolón o quitarlo de beber whisky como si no hubiera un mañana en el apartado de aficiones favoritas. En fin, todo esto me ha recordado a los asesinos de los que quería hablarles hoy. Sí, porque ellos también utilizaban este mundo de los contactos y de las relaciones amorosas entre desconocidos.
Muchos años antes de que existiera Internet y de que la gente utilizara la red para buscar citas románticas, eran las secciones especializadas de los periódicos las que cubrían esta función. Los cruces de Cupido. El club de contactos de los corazones solitarios. Ese era el terreno en el que se movía uno de nuestros protagonistas de hoy, Raymond Fernández, de oficio embaucador de mujeres. Si alguien hubiese escrito un libro sobre timadores, Ray Fernández habría sido su icono. No fue el primer mamonazo en montarse un chanchullo con los corazones solitarios, aunque puede que fuera el más astuto. Conocía el juego, reconocía a sus víctimas y le encantaba lo que eso le hacía sentir. Coño, era tan mañoso que hasta se autoconvenció de que era el puñetero Don Juan. Raymond estudiaba los perfiles de las mujeres que ponían anuncios en el club y elegía cuidadosamente a sus víctimas. Se carteaba con viudas de guerra, solteras, solteronas, con cualquier mujer que se sintiera sola. Siempre andaba al acecho para tantear su cuenta bancaria. Si olía a dinero, en plan Valentino. Si creía que estaban sin blanca, la rechazaba como un cheque sin fondo. Fue así como el timador conoció a Marta Beck, la segunda protagonista de este caso. ¿Por qué no le escribes? Podría cambiar tu vida solitaria. Marta, necesitas un hombre. En un principio Marta solo era una víctima más, pero con el tiempo acabó convirtiéndose en su compinche. Raymond y Marta formaron una pareja grotesca y letal, una suerte de Bonnie and Clyde de los asesinos en serie que a finales de los años 40 sembraron el terror por varios estados norteamericanos. Es difícil saber quién hechizaba a quién, pero el día que esos dos se encontraron marcó el principio de un final fatal para mucha gente. Raymond Fernández usaba peluquín y gastaba maneras de Latin lover. Había nacido en Hawái, pero era hijo de padres españoles y buena parte de su juventud la pasó en nuestro país. En España, el Quijote nos enseñó a ver a las Dulcineas con los ojos del alma, sin que importen los aceites. Antes de convertirse en timador de viudas y solteronas, ya contaba con un cierto pasado delictivo. Encarcelado en Tallahassee por robo, por hurto, y un año en Bass Creek por poligamia. No me digas. Casado 2 veces, James Thompson. Cayó redonda de un infarto durante la luna de miel en España. La segunda mujer, Myrtle John, sobredosis de fenobarbital. La palmó después de que la subiera a un autobús destino a Little Rock. Es muy prolífico. Durante una de estas estancias en la cárcel, un compañero de celda haitiano le introdujo en el vudú. Fernández acabó autoconvenciéndose de que poseía poderes psíquicos que hacían que las mujeres se enamoraran locamente de él. ¿Sabes? Eres mucho más guapo que en las fotos. No. Quería decir más sexy. Por su parte, Marta Beck era una enfermera de 100 kilos de peso cuyo apetito por el dulce solo era comparable a su apetito por el sexo. Creí que ibas a empezar un régimen. No deberías comerte eso antes de cenar. ¿Sabes cuánto engorda eso? ¡Déjame en paz! ¡Tengo hambre! Marta comenzó a escribirse con Ray a través de un club de corazones solitarios. Cuando vio su foto, enseguida se sintió atraída por él, debido a que guardaba un ligero parecido con su actor de cine favorito. Un verdadero Charles Boyer. El 28 de diciembre de 1947, Marta Beck y Raymond Fernández tuvieron su primera cita. No me puedo creer que estés aquí, que estemos aquí. En fin, después de tantas cartas y durante tanto tiempo es... Eres tan guapa. ¿Les acompaño a una mesa? Desayunaremos en la cama. Tras un fin de semana de sexo y pasión, Ray intentó desplumarla, pero resultó que la enfermera no tenía un centavo. Es más, la mujer ya había descubierto para entonces el juego que se traía el seductor. Y ahora que ya lo sabes todo acerca de mí, ¿aún me quieres? Sí. No vas a llamar a la policía ni vas a denunciarme. No solo eso, sino que decidió involucrarse en su negocio. Marta se hacía pasar por su hermana y le ayudaba en sus conquistas. Nos ocuparemos de los compromisos por la mañana. Iremos a la iglesia por la tarde y estaremos de luna de miel el martes. ¿Ella vendrá con nosotros? Pronto surgió entre ellos una gran dependencia afectiva. En sus estafas anteriores, Raymond nunca había asesinado a sus víctimas, pero todo cambió cuando Marta entró en escena. Al parecer, el primer crimen se produjo por un arrebato de celos de la enfermera, que no pudo soportar los gemidos de placer de su hombre cuando éste estaba en plena faena con una de sus viudas. Marta entró en la habitación con un martillo y machacó el cráneo de la mujer. ¡Oh, Dios mío! ¿Intentas volverme loca? ¿Disfrutas jugando así con mi corazón? ¿Haciéndome daño? No, nena, no. Estaba trabajando. ¡Hijo de puta! ¡Lo has llamado por mi nombre!
Marta era la mente fría y calculadora de la pareja. ¿Qué pasa con esa otra chica, la de Michigan, la que tiene una hija? Ahí hay un pastón, no necesitamos a esa puta. Vámonos ya. Ella, en nombre de Ray, respondía a los anuncios y engatusaba a sus víctimas con promesas de amor. Queridísima Delfín, tu carta de la semana pasada me inspira tantas expectativas. De la manera que hablas de tu hija me da la sensación de que aún queda amor en este mundo para mí. No, muy blando, muy blando. Y menciona el nombre de la niña, a las madres les encantan esas chorradas. Una vez seducidas, Raymond se las ingeniaba para sacarles todo lo que tuviesen de valor. Ya que tienes en la mano la pluma, ¿por qué no firmas los cheques? ¿Firmar los cheques? Tendré que salir de casa temprano para imprimir a tiempo el anuncio de la boda. Puedo pasarme por el banco en primer lugar e ingresarlos por ti. Cuando llegaba el momento de deshacerse de ellas, Marta ponía en práctica su habilidad con el martillo, mientras que Raymond las remataba estrangulándolas. ¡Ya! ¡Dale otra vez! ¡Acaba tú! La policía tenía dificultades para seguir su pista, ya que se movían mucho por todo el país. Pero el principal problema de la pareja eran los celos enfermizos de Marta. No te olvides nunca de quién te unta el pan, Raymond. Y nunca jamás te enamores. ¿De quién? De ninguna de ellas. Ni lo finjas. ¿Entendido? Fueron los celos precisamente los que provocaron casi todos los crímenes. ¿Quién cuida de ti? ¿Quién te quiere como eres? ¿Quién no te abandonará nunca? ¿A quién quieres, Raymond? ¡Marta! Pues demuéstramelo. ¡Mátala! Uno de los asesinatos más terribles de la pareja fue el que cometieron con una madre y su hija de 2 años. Mientras me encargo de ella, piensa en cómo deshacernos de la cría. ¿Cómo? Y yo qué sé, llévala a un orfanato. Bromeas, le harán muchas preguntas. No es un bebé. Pues ponle una almohada en la cabeza y ahógala. No me importa lo que hagas, pero deshazte de la niña. El llanto de la niña hizo que los vecinos sospecharan que algo extraño pasaba y llamaron a la policía. Fue la pieza del rompecabezas que le faltaba por encajar al inspector que desde hacía meses seguía su caso. Por fin, los agentes cayeron sobre ellos. ¡Ray! ¡Ah! ¡No disparen, es mío! ¡Cogedle, cogedle, hijo de puta! ¡Quieto, hijo de puta! ¡Vamos, cabronazo! La policía encontró los cadáveres de madre e hija enterrados bajo cemento fresco. Raymond y Marta confesaron. Lo hicimos con un martillo. Ray la estranguló. Esa jodida puta se resistía a morir. Marta Beck y Raymond Fernández fueron detenidos en un estado en el que no existía la pena capital, pero dado que en la investigación habían participado policías de distintos estados, fueron trasladados a Nueva York. El juicio duró 44 días. Fueron acusados de 3 asesinatos y vinculados con 20 más. Pero solo el de Janet Long ya bastaba para freírlos. Su cita con la silla eléctrica ocurrió el 8 de marzo de 1951, en la cárcel de Sing Sing. Pocos segundos antes de morir, los condenados coronaron su historia de pasión fatal, dedicándose mutuamente sus últimas palabras. La mía es una verdadera historia de amor incondicional, pero solo los torturados por el amor pueden entender de lo que hablo. Estar aquí en esta silla solo intensifica mis sentimientos hacia Raymond. Me acaban de decir que Marta todavía me ama. Ahora ya estoy listo para morir, y lo haré como un hombre. El caso de Marta Beck y Raymond Fernández ha sido llevado al cine en 3 ocasiones. La primera en 1970 con Los asesinos de la luna de miel de Leonard Castle, una película de serie B que con el tiempo se ha convertido en un film de culto. ¿Qué hay de los 10.000? Los tiene. No hace más que hablar de ello. Lo tiene en efectivo y en 3 bancos. No te preocupes, se lo sacaré a esa vieja tonta. Pero he de hacerlo deprisa. Fantástico. El director mexicano Arturo Ripstein rodó otra versión en 1996 titulada Profundo Carmesí, en la que adaptaba a los personajes a los ambientes de México. Aunque se tomaba bastantes licencias con respecto a la historia real, es la única de las 3 películas que hacía hincapié en un hecho que demuestra el carácter obsesivo de la relación entre Raymond y Marta. La condición que él le puso a ella para aceptarla como compañera de fechorías fue que abandonara a sus 2 hijos. Y la enfermera no lo dudó. Los dejó a la puerta de un orfanato. Me los quité de encima. Regalé a mis hijos.
Eso facilita todo. No soy buena madre. Soy mejor amante, ¿no? Ahora ya nada puede separarlos. La tercera película, Corazones Solitarios, se estrenó en 2006. La dirigió Todd Robinson, que contaba con información de primera mano. Hace unos 5 años, un amigo mío me dio un libro sobre crímenes en el que encontré una apasionante historia en la que, curiosamente, mi abuelo había estado involucrado. Él fue uno de los policías que trabajó en la detención, extradición y ejecución de los asesinos Martha Beck y Raymond Fernández, conocidos como los Corazones Solitarios. John Travolta interpretaba al abuelo policía del director. Jared Leto daba vida a Raymond, mientras que la decisión más sorprendente fue convertir a la obesa Martha Beck en la escultural Salma Hayek. En fin, cosas del cine. Mira qué casualidad. Acaba de entrar al ordenador una respuesta de la web de contactos. Vamos a ver. Hola Jack, me llamo Amber y me ha gustado mucho tu perfil. Tengo 45 años y trabajo en un club de travestis del Hollywood Boulevard. Espero que no tengas problemas con las chicas alegres y ambiguas como yo. Y manda foto, a ver. Dios, pero si se parece a Carmen de Mairena. Me cago en la leche, ¿cómo se da aquí a borrar cuenta? A ver, configuración, servicio premium. No, maldita sea, quiero borrarlo todo, desaparecer de esta web. Pero ¿quién me mandará a mí meterme en estas cosas? Los Rolling Stones dedicaron esta canción, Midnight Rambler, a Albert DeSalvo, más conocido como el Estrangulador de Boston, un psycho killer al que Tony Curtis interpretó en la película del mismo título. Y vamos a terminar el programa con un asesino español. Sancho Gracia le dio vida en una película para televisión de la serie La huella del crimen que dirigió Juan Antonio Bardem. $75 de luz, más 600 de alquiler de oficina, más 275 de gastos médicos, comidas varias 495,70, 945 de gastos de representación, 375 de whisky y 1.750 de gastos deducibles sin justificación. Total... Maldita sea, estoy lleno de deudas. Y encima está lo de ese tipejo que se presentó en mi casa el otro día. Dígame, ¿qué es lo que quiere? Le hemos escrito ya varias cartas, pero no hemos recibido contestación. Ya, verá, apenas abro el correo. Ya sabes, solo trae malas noticias. Además, casi no tengo tiempo. Mi trabajo me ocupa el día entero. ¿De qué se trataba? ¿Alguna promoción o una campaña de publicidad? Nuestras fichas indican que jamás ha pagado usted el impuesto sobre la renta. ¿El impuesto sobre qué? ¿Pero de qué demonios me está hablando? Yo estoy exento de esas cosas. Soy ciudadano español. Estoy aquí por motivos de trabajo. Además, siempre dejo propinas en bares y restaurantes. Y también en los taxis. $1 o $2 por lo menos. Vamos, si tengo suelto, claro. No creo que eso que dice usted me afecte. Crea o no crea en ellos, le debe al gobierno 20 años de impuestos atrasados. Y empezó a sacar papeles y más papeles y me pidió mis libros de cuentas. Yo le dije que mi despacho no es una biblioteca, que no tengo libros de ningún tipo y que las cuentas las llevo como siempre, en mi cabeza. El caso es que me dijo no sé qué de una inspección y que me preparase para una multa. Y aquí estoy intentando ver dónde puedo ahorrar. Y no es nada fácil. Me temo que tendré que empeñar algunos de mis más queridos recuerdos. Como la placa que me regaló la Asociación Americana de Detectives cuando cumplí las bodas de plata en esta profesión. Pero, hablando de casas de empeños, no sé,
No me fío de estos negocios desde que ocurrió ese caso en Madrid en el verano de 1958. ¿Qué? ¿Que no saben de qué estoy hablando? Escuchen, escuchen. La mañana del lunes 21 de julio de 1958, la policía descubría un cadáver en una casa de empeños en el número 19 de la calle Alcalde Saiz de Baranda de Madrid. El muerto era uno de los propietarios del local, Félix López Robledo. Había sido asesinado esa misma mañana de 2 tiros en la nuca. La policía se desplazó al domicilio de su socio, Emilio Fernández Díez, que vivía muy cerca, en la calle López de Rueda. Allí los agentes se encontraron con otros 3 cadáveres más que llevaban muertos unas 24 horas. 4 muertos, 2 hombres y 2 mujeres. Y al parecer la esposa de Emilio Fernández Díez estaba embarazada de pocos meses. La autopsia nos lo dirá. 4 muertos y ninguna pista. ¡Ninguna! Solo el convencimiento de que se trata del mismo asesino y la certeza de que es un hombre. Además de los 2 socios de la casa de empeños, el asesino había acabado con la vida de la mujer de Emilio Fernández Díaz y de la empleada de hogar que trabajaba para ellos. Esta última estaba semidesnuda en su cama, con una puñalada en el corazón. La policía no tenía pistas. Esa puñalada que le partió el corazón a la criada solo pudo haberla dado un hombre. Y también apostaría que el asesino es cliente de la tienda Huffer. Una tienda de empeños, de préstamos, seguramente duros y con usura. Un cliente descontento entonces. Pero que muy descontento, ¿no crees? Efectivamente, solo se podía buscar al asesino entre los clientes del negocio, pero esa búsqueda podía ser muy lenta. La lista de personas que habían empeñado objetos era amplísima. La investigación podía demorarse durante meses o años. Fue entonces cuando el comisario encargado de la investigación tuvo una idea. Los disparos que habían acabado con Félix López Robledo habían sido efectuados a muy corta distancia y era más que probable que el asesino se hubiera manchado con la sangre de la víctima. ¿Cuántas tintorerías habrá en Madrid? ¿Cuántas qué? Tintorerías. Muchísimas, qué sé yo, 200 o 300. ¿Por? No, por nada. Nada. El comisario pensó que el asesino había podido llevar a limpiar su ropa a una tintorería después de haber cometido el crimen, una suposición que finalmente fue un acierto. Tan solo un día después, la policía detenía al culpable. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Edad 35 años. Natural de Madrid. Nacionalidad española. Profesión comerciante. Domicilio calle de Escosura 21, Madrid. Pero ¿por qué ese hombre, conocido hasta entonces por el sobrenombre del Jarabo, había cometido los crímenes? José María Jarabo pertenecía a una buena familia. Estudió en el Colegio del Pilar. En 1940, cuando tenía 17 años, se trasladó con su familia a Puerto Rico. A los 20 contrajo matrimonio con una rica heredera. Se divorció muy pronto y se trasladó a Nueva York. Allí fue condenado por narcotráfico. Tras pasar 4 años en la cárcel, volvió a Madrid. Su madre le dio 10 millones de pesetas para que pudiera vivir en la ciudad. Pensé que no se acabarían nunca, pero se acabaron. Juergas continuas, mujeres, lujo, juego, despilfarro. ¿Cuál sería la expresión correcta? ¿Vida disipada? Muy cursi. Con perdón, inspector, pero queda fino. Vida simplemente. Y como dijo aquel, que me quiten lo bailado. Los 10 millones solo le duraron 2 años. El Jarabo fue el rey de la noche madrileña durante ese tiempo. En una de esas noches conoció a una mujer inglesa, Beryl Martin Jones. Estaba casada con un francés y vivía en Lyon. Había llegado sola a Madrid a comienzos del verano de 1957. El Jarabo se enamoró locamente de ella. Beryl iba a separarse de su marido y nos íbamos a casar, pero ya no teníamos dinero. Entonces empeñamos una sortija de Beryl. Y el empeñar ese anillo es efectivamente el punto de partida de esos horribles crímenes. Jarabo quería recuperar el anillo que había empeñado. Su amante había regresado a Francia y se lo reclamaba. Los prestamistas le pidieron mucho dinero por hacerse de nuevo con la joya.
Después de muchas discusiones, el Jarabo se presentó la noche del sábado 19 de julio en la casa de Emilio Fernández Díez. Quiero la sortija de Beryl y la carta. Quiero la carta. Y lo quiero ahora mismo. ¿Pero tú qué te has creído? ¡Estás loco! Los negocios se tratan en la tienda, en horas de trabajo. Conmigo y con mi socio, con Félix. Había además una carta, una autorización que le había hecho Beryl y que también tenían los prestamistas. Al ver que este no le hacía caso, le pegó un tiro en la cabeza. La criada, que también estaba allí, recibió una puñalada en mitad del corazón. Luego llegó la mujer de Emilio Fernández Díez. Buenas noches, señora. Por favor, no se inquiete. Me llamo Rafael Aguado. Soy inspector de Hacienda y estoy esperando a su marido. ¿Emilio no está aquí? No, señora. Se ha ido a la tienda con un compañero mío, otro inspector, pero vuelve enseguida. ¿Paulina? La criada tampoco está. Ha salido con ellos. Pero la mujer desconfió al ver manchas de sangre en la ropa de ese hombre y el Jarabo le descerrajó un tiro en la cabeza. El asesino se echó a dormir plácidamente con sus 3 víctimas en la casa y salió por la mañana. El domingo 20 de julio se dedicó a beber y a gastar mucho dinero. ¿Qué le pasa? ¿Es su santo, señor Mendoza? ¿Por? 3 pepitos, 4 perritos calientes, 5 cervezas, 6 whiskies y este 7. ¿Qué? Tengo ganas de comer, de beber y de cha-cha-cha, de cha-cha-cha. El lunes 21 de julio, el Jarabo decidió dirigirse muy temprano a la tienda de empeños para recuperar el anillo y la carta de su amante. Entró en la tienda con las llaves de Emilio Fernández Díez. Cuando llegó el otro socio, Félix López Robledo, le pegó 2 tiros en la cabeza. Luego intentó abrir la caja fuerte, pero no pudo hacerlo. Al Jarabo se le ocurrió entonces una última idea. Diga. El señor López Robledo, don Félix. Iba a decirle que Félix no está en casa. ¿Por qué no llama usted a la tienda? A estas horas ya habrá abierto. Pues precisamente por eso me he atrevido a molestarle en su casa. La hablo desde un teléfono público. La tienda está cerrada y nadie contesta al teléfono. ¿No es raro? Llamó a la mujer de su última víctima para que fuera a la tienda, pero no lo consiguió. Desesperado, el Jarabo salió de la tienda. Tenía su traje manchado de sangre. Se cambió y, tal y como pensaba el inspector de policía, llevó el traje a una tintorería. Anoche estuve de juerga en el Molino Rojo y de ta-ta-ta. Tuve una bronca con unos gringos, unos mierda de la base de Torrejón. Total, que nos liamos a hostias. Yo agarré a uno y le puse la nariz en el cogote. Ya podrá. ¿No dice usted que es cinturón negro? Joder, cómo sangraba. Me puso el traje perdidito. Y este es un traje al que le tengo ley. Me lo vais a dejar como nuevo, ¿a que sí? Los dueños de la tintorería se dieron cuenta de que había demasiada sangre en el traje para tratarse de una simple pelea y llamaron a la policía. Cuando al día siguiente el Jarabo acudió a recoger su traje, fue detenido. José María Jarabo fue juzgado a comienzos de 1959. La vista fue todo un espectáculo. La sala se llenó de famosos: Sara Montiel, algún torero, esposas de altos funcionarios. El 10 de febrero de 1959, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en la causa contra Jarabo. Dice así: fallamos que debemos condenar y condenamos a José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris a la pena de muerte por cada uno de los 4 delitos. Fue condenado a muerte y Franco dio el visto bueno a la ejecución. El Jarabo murió por garrote vil el 5 de julio de 1959. Tras la ejecución, José María Jarabo fue enterrado en el madrileño cementerio de la Almudena. Y allí sigue uno de los más famosos asesinos de la historia española. Y ahora, después de lo que han oído, yo les pregunto: ¿se puede uno fiar de las casas de empeño y de los inspectores de Hacienda? ¿Verdad que no? Bueno, de todas maneras, si algún asesor fiscal está oyendo esto, que se ponga en contacto conmigo. Me parece que voy a necesitar sus servicios. Pues con el Jarabo terminamos este especial dedicado a asesinos en serie que han sido llevados a la pantalla. La semana que viene volveremos con otro especial mucho menos sangriento y sí en cambio más musical. Ahora os dejamos con una canción de Sufjan Stevens que habla de otro famoso psicópata norteamericano, John Wayne Gacy. Un saludo para todos y hasta la próxima. His father was a drinker and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set in.
his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep. Oh, the dead. 27 people, even more. They were boys with their cars, summer jobs. Oh my God. Are you one of them? He dressed up like a clown for them, with his face paint white and red. And on his best behavior, in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd killed 10,000 people with a sleight of his hand, running far, running fast to the dead. He took off all their clothes for them. He put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on the moon. And in my best behavior, I am really just like him. Look beneath the floorboards for the secrets I have hid. Cadena SER. La radio.